te invito a que hagamos nuestra poderosa declaración. Palabras que tienen un efecto en el mundo espiritual. Amén. Amén, iglesia, vamos. Tienen efecto en el mundo espiritual. Y decimos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, en mi espíritu, y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Y Rema dice: amén y amén. Dice que también transformará mi familia. ¿Tienes familiares con algún problema, enfermedad? Dice que también la transformará. Amén. Eso es una verdad. No son palabras al viento. El viento no es cierto que se lleva las palabras. Tienen un efecto, sin duda alguna. Nuestro tema lo tenemos ahí en pantallas. Pelea por tu mente. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser tranquilos, pacificadores, sin duda alguna sí. Pero hay alguien que nos hace la guerra. Hay alguien que de por sí está vencido y desenmascarado. Pues hoy quiero profundizar sobre ese tema. Pelea contra él si tienes que pelear. Pelea la buena batalla. Está escrito, te lo dice el apóstol Pablo, te lo digo yo, de parte de Dios, de parte de la palabra que está escrita y que no cambia. No peleemos con las personas, porque nuestra lucha no es con ellos. Voy a darte varias citas bíblicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tomamos la autoridad en Cristo Jesús. Solamente su presencia, solamente su dulce paz en este lugar. Sin su presencia no tendría caso esta reunión. Gracias, Padre, por hacerte presente. Gracias, Dios, por transformar cada corazón. Y todo lo que no viene de ti, solo tu Espíritu Santo, Señor, es bienvenido. Hay un vallado de ángeles, Dios, alrededor de esta tu casa, Dios. Hay un cerco de protección. Gracias, Señor, por cubrirnos con tu sangre. En el nombre de Jesús. Pelea por tu mente. La mente, y lo hemos dicho muchas veces, es el campo de batalla más importante en la vida de un cristiano. Es el campo de batalla. Tomo tiempo porque está un poco largo, pero Dios acomoda el tiempo. Satanás y sus fuerzas de oscuridad buscan controlar tus mentes. Ahí es donde él busca controlar. Ahí es donde busca tenerte agarrado en tu mente. ¿Para qué? Para robarnos la paz, la alegría, la libertad que Cristo ya compró para nosotros. Como creyentes tenemos la autoridad, y no se te olvide, hay bastante temas sobre la autoridad que tenemos tú y yo, que tenemos sobre el enemigo. Como creyentes tenemos la autoridad y el poder para pelear. ¿Por quién? Por nuestras mentes. ¿Por qué por nuestras mentes? Lo vamos a ir viendo. Al final te voy a dar 2 ejemplos. El primero está bien, pero con el último vas a quedar más que convencido del ejemplo de cómo pelear por tu mente. Debemos pelear por nuestras mentes y mantenernos firmes en la verdad de Dios. La verdad de Dios, que es ¿qué? La verdad de su palabra. Los conflictos, la oposición contra el enemigo no están fuera. Antes la lucha era por fuera, era externa. Hay un enemigo sin duda, y gloria a Dios, que está vencido y no puede detener de ninguna manera la respuesta a tus oraciones para con Dios. No puede. Así que después de que vino Jesús, entonces ¿en dónde es la batalla? Antes era externa, pero después de que viene Jesús seguimos librando una batalla. ¿Pero dónde es la batalla? Dijimos que era ¿dónde? En la mente. Ahí es donde el enemigo nos ataca.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Nueva Traducción Viviente. No pierdas ningún detalle porque esto es muy poderoso. Dice, estén alerta. En Nueva Traducción Viviente, ay caray, yo la tengo, cuídense de su gran enemigo. Ah, está bien, estén alerta. Yo estaba mal, cuídense, o sea, ten cuidado, mantente alerta, cuídate, no te distraigas. Así lo dice, así se desmenuza. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. Como que no es cualquier enemigo, como que quiere hacernos aparentar más de lo que es el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Verso 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Cómo me mantengo firme y me mantengo fuerte en la fe? Escuchando la palabra, porque la fe viene por oír. Si tú para que tú lo puedas resistir, tienes que estar lleno de la palabra, porque dice ciertamente que te mantengas en la fe, y la fe solo viene por lo que estás haciendo ahorita, escuchar la palabra. Dice, recuerden, o sea, no se te olvide, recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Si tú eres como yo, te ha pasado, a veces tú piensas que solamente tú estás pasando esa dificultad, que nadie en el mundo está sufriendo como tú estás sufriendo, que nadie está pasando la escasez, los conflictos en familia. Pero aquí claramente te dice que todos nuestros hermanos alrededor del mundo también sufren, también pasan batallas como la que tú y yo pasamos. Satanás, sin duda, es el enemigo principal de nuestra mente, ahí donde tira los dardos. Busca confundirnos y engañarnos, y utiliza tácticas, tú te las sabes, como la mentira, como la duda y como el temor. Todo eso es sembrado por el enemigo. ¿Para qué? Para controlar nuestras mentes y mantenernos en oscuridad. Muchos años estuve así, desesperada y en oscuridad, y era obra de él. Pero ¿por qué? ¿Por qué será que somos atacados en la mente, iglesia? Yo creo que tú tienes alguna noción de esta pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué en la mente? ¿Por qué? ¿Por qué es ahí donde le gusta, donde quiere? Y la única manera que tiene acceso es por nuestros pensamientos. Es la única manera que puede hacer algo contra ti. De ahí está limitado totalmente, porque él fue vencido, tú te acordarás. Así que lo único que puede hacer es lanzarte pensamientos. Por eso le gusta atacarte en la mente. ¿Por qué? Porque la mente es el centro de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos y nuestras emociones. La mente es el lugar, y no me vas a dejar mentir, ¿sí o no? La mente es el lugar donde se toman las decisiones que afectan nuestra vida y nuestra relación con Dios. Aquí es donde tú piensas, ¿voy a la iglesia? No voy a la iglesia. ¿Me pongo a orar o no oro? O ya después. Voy a hacer esto, ¿lo hago? No lo hago. ¿Acepto este trabajo o no lo hago? Y estás aquí, es aquí donde libras las buenas o malas decisiones. Por eso es fundamental que mantengamos nuestras mentes renovadas, que las renueves con su palabra, que las renueves y las concentres en la verdad, que, como dije hace un momento, es la Biblia. Efesios capítulo 4 versículo 23, dámela en versión Reina Valera. Y renovaos. Cuando alguien hace un contrato en alguna empresa y dice, se acabó mi contrato, ¿y qué te dicen? A veces te dicen, te lo renovamos. O sea, vamos otra vez. Eso es lo que hay que hacer con la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, renovar. A ver, me detectaron una enfermedad, me dicen que me queda tanto pero ¿qué dice la Biblia? Estoy pensando en que voy a morir. A ver, vamos a renovar ese pensamiento. Porque la Biblia dice que yo voy a vivir muchos años. La Biblia dice que Jesús llevó mis enfermedades. Y así es para cada circunstancia, para cada problema. Renuévala, anula los pensamientos malos. ¿Renovando cómo? Renovándolo con la palabra, renovando en el espíritu
de vuestra mente, porque aquí es donde se libra la batalla. La mente produce una imaginación mental que describe su comprensión de la realidad y tú en él. Pero lo que hace los componentes básicos de las imágenes mentales es la forma que los humanos pensamos en imágenes y no en palabras. Inmediatamente te dicen algo y las imágenes. Muchas veces dicen cáncer, muerte. Inmediatamente las imágenes, luego. Pero si tienes palabra de Dios, no va a ser esa la imagen que arroje tu mente cuando tienes palabra de Dios. Recuerda, la mente produce una imagen mental que describe la comprensión de la realidad, pero lo hace sobre los componentes básicos de las imaginaciones mentales. Esa es la forma en que los humanos pensamos. Pensamos en imágenes, no pensamos en las palabras. Las palabras salen después de lo que pensamos. Tú y yo tenemos la capacidad de utilizar las imágenes mentales para construir una vida, una imagen en tu vida. Y es que la imaginación, fíjate bien, la imaginación, lo que tú anides aquí en tu cabeza, en tu mente, esa imaginación a la larga produce un comportamiento. La imaginación es la raíz de todo comportamiento. Me comporto así porque me imagino que así soy. Ese comportamiento es alimentado por la imaginación. El profeta Habacuc entendió el poder de la imaginación cuando proclamó en Habacuc capítulo 2:2 en versión Reina Valera. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, escribe lo que imaginaste. Eso es lo que estaba diciendo. Escribe lo que imaginaste y declara en tablas para que el que la leyere, para que corra el que la leyere. Este versículo está hablando de la capacidad de la mente humana para pronosticar y anticipar el futuro. Él imaginó y estaba imaginando cosas que sucedieron a futuro. Si tú lees el libro te darás cuenta que es verdad. En otras palabras, la imaginación produce una visión precisa y clara del futuro. Habacuc lo sabía y lo dijo y se cumplió a futuro. Dice, escribe la visión, escribe las imágenes, le dice el Señor, y se cumplió. O sea que tú tienes poder para lo que imagines tenga fruto en el futuro. Yo te pregunto a ti, yo me pregunté a mí también, ¿cómo te imaginas que será tu vida de hoy en adelante, de mañana en adelante o simplemente cuando salgas de ahí? ¿Cómo te imaginas a un futuro, a un año, 2, 3 años, a 4, 5, 20? ¿Cómo es tu imaginación? ¿Derrotado o prosperado? ¿Enfermo o sano? ¿Cómo te imaginas? Profetiza sobre tu futuro. Dios creó la mente humana para producir imágenes mentales, eso es cierto. Mira cómo el apóstol Pablo se refirió a ella como una ley de la mente. Romanos capítulo 7, versículo 23, en RB, por favor. Así lo describe la batalla que él tenía en el espíritu y la mente. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que se revela contra las imágenes que yo quiero pensar, que Dios me da que piense. O sea, hay algo que se revela, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo describe la lucha interna que experimenta un creyente. Él no fue la excepción. Todos decimos, hay quien como Pablo. Pablo escribió la cuarta parte del Nuevo Testamento. Pablo se la sabía de todas. ¿Quién como Pablo? Mi papá es uno de ellos que decía, ¿quién como Pablo? Pero Pablo tenía batallas. Ahí dice, lucho con los deseos de mi carne, en otras palabras. Mi mente me dice que eso no es correcto, pero yo lucho contra esos pensamientos. Describe una lucha interna que experimenta todo tipo de creyente entre la carne y el espíritu.
aún peleamos contra la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, gracias a la obra de Cristo en nosotros podemos usar nuestra mente correctamente. Cuando tú y yo nacemos de nuevo para ganar, estamos hechos más bien nacemos para ganar. Dios no nos salva para vivir de derrota en derrota. Lo vemos en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 en Reina Valera. 2 de Corintios 2:14. Mira cómo el mismo apóstol Pablo nos lo dice. Más bien a Dios gracias. Tenemos que darle gracias. Es que yo no siento que esté viviendo lo que debería vivir. De todas maneras, dale gracias. Aquí lo dice claramente. Dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Pero no me siento como que siempre, ahí dice que siempre. Tal vez cuando cambies tu manera de pensar y por lo tanto tu manera de hablar, tú digas, Señor, gracias en todo tiempo, siempre. ¿Cuándo? Siempre. Aunque no me está yendo bien, dice que siempre. Igual cuando cambies tu forma de hablar, en vez de quejarte y decir, siempre me va bien, todo se vaya a alinear. El cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, por medio de nosotros mismos, en todo lugar y el olor de su conocimiento. Muy bien. El plan de Dios para cada uno de sus hijos, aquí lo dice, es el triunfo y de victoria. ¿Dónde? En nuestras mentes. Ahí es el campo de batalla. Todo llega ahí, todo. Tienes que tener tu arsenal de buenos pensamientos. ¿Y dónde están esos buenos pensamientos? En la palabra de Dios. Afortunadamente, como creyentes tenemos armas. Dios no nos dejó desamparados. Sabía lo que íbamos a enfrentar, sabía lo que tú ibas a pasar. Mis hijos, yo les voy a proveer todo. Te proveyó de un cordero, te proveyó de la vida eterna, te proveyó. No nos dejó desamparados. Tenemos como creyentes armas poderosas. ¿Para qué? Para pelear por nuestras mentes, donde se libra la batalla. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 en Nueva Traducción Viviente. Usamos, esa es otra cosa, las usas tus armas, usas el casco, usas el yelmo de la salvación, usas el escudo para apagar los dardos del enemigo. Dice usamos. El versículo está padre, dijimos en México, está bien. Dijeran los chicos, está chido, ese versículo está muy bien. Perdón por la palabra, la emoción tal vez, no sé, pero ese versículo está poderoso. Pero dice usamos. ¿Las usas? Las uso yo también. Dice usamos las armas poderosas. No solo están escritas, y es un versículo bien bonito y poderoso, sin duda lo es, pero no cobra vida si no lo usamos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. No voy a pagar como me están haciendo a mí, que de repente la carne te dice, pues contéstale, ¿por qué no? No haces nada. No son, es que mis armas y tus armas no son las mismas que de los que te atacan. Las armas poderosas, no las del mundo. ¿Para qué? Las armas que tenemos sirven para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Todo argumento falso, ¿cuál es? Todo lo que contradiga la palabra de Dios. No te vas a casar, te vas a morir pronto, eso que estás haciendo no está bien, no te van a dar un trabajo, vas a perder la casa. Argumentos falsos. Usa la palabra, dice úsala para derribar esos pensamientos que vienen del enemigo. Literalmente dice son argumentos falsos. No es cierto, no es verdad. No es verdad esos pensamientos que llegan. El apóstol Pablo recalca que nuestras armas, en ese versículo, que nuestras armas no son de naturaleza física o material. O sea, no peleamos con pistolas, con flechas, no peleamos con nada de eso. Pablo destaca que nuestras armas espirituales son poderosas, porque están basadas en la autoridad y en el poder de Dios que te delegó a ti, su Hijo Cristo Jesús. No es nuestra propia fuerza o habilidad lo que nos permite vencer, sino la obra de Dios en nosotros. ¿Para qué?
Para la destrucción de esos falsos argumentos. ¿Para la destrucción de qué? De esas fortalezas que Satanás ha establecido en tu mente. Conocí el caso de una mujer de Dios, de John Austin, el papá de Joel Austin. Contaba de su hermana en la carne, que estaba a punto de fallecer, y Joel Austin llega y le dice: no me digan que esto es obra de Dios. Y su hermana era carne y hueso nada más, era hueso más bien que carne, piel pegada. Y él dijo: esto no es obra de Dios. Y la persona, su hermana, que era cristiana, una fiel cristiana, María, que se llamaba María, y ella dijo: es verdad, yo sí pensé que Dios me mandaba esto. Empezó a derribar argumentos. Dios no te manda enfermedad. Y su hermano le empezó a ministrar sanidad. Dios no te manda enfermedad. Yo pensaba que sí. Derriba ese argumento. Dios te da larga vida. Yo pensé que hasta aquí había llegado. Derriba ese argumento. Esa mujer sanó estando desahuciada. Y así muchos casos más te podría platicar. Son argumentos que argumentos falsos. Esas son nuestras armas poderosas, porque están basadas, como dijimos, en la autoridad que Dios nos dio. No es nuestra propia fuerza, recuérdalo. No es nuestra propia fuerza o la habilidad lo que nos permite vencer, sino la obra de Dios en nosotros para la destrucción de fortalezas, como te dije, que el enemigo te siembra en la mente. Esas fortalezas son muchísimas. Por nombrarte algunas, son pensamientos negativos, porque estamos hablando de los pensamientos, creencias falsas, hábitos pecaminosos. Nunca vas a salir de la pornografía, siempre vas a estar metido. Esos argumentos son falsos. ¿Pero qué? Dice: usamos. No te quedes oyendo nada más y no voy a salir de esto. Bueno, pues ya ni modo. Usa las armas que son poderosas para que ese argumento caiga por el piso, caiga por el suelo y seas libre. Conoceréis la verdad y esa te hará libre. ¿Qué argumento se ha levantado que tú no puedes? Y sí es cierto, en lo natural no puedes, pero no estás solo. Nos dotó de un arsenal, hablando espiritualmente. ¿Quiénes son los participantes en esta pelea de la mente? Tú, yo y Satanás. Somos los participantes en el campo de la batalla. ¿Quién es el que nos ha declarado la guerra? Contra nuestra mente y contra nuestros pensamientos. Un enemigo que no podemos ver, no lo podemos ver físicamente ni carnalmente. Efesios capítulo 6 versículo 12, en Nueva Versión Internacional. Ahí está. Mira cómo dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Sí es cierto que a veces nos desespera, nos podemos molestar con personas que, déjame decirlo de esta manera y no me equivoco, se dejan usar por el enemigo cuando te atacan, cuando te dicen cosas. Pero mi pleito no es con él, mi pleito no es con la persona. Me voy a desgastar y tal vez la persona ni quiera ni le interese cambiar. Dice la palabra: porque nuestra lucha, mi pelea, no es contra la persona que me ofendió, que habló, que dijo, que me difamó o lo que haya dicho. No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo. Satanás es el dios de este mundo, que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. El apóstol aquí enfatiza que la batalla espiritual no se trata de luchar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el vecino, con los familiares, con los hermanos de la iglesia, contra personas. No se trata de una pelea física. Y al final te lo voy a dar un ejemplazo, porque es de Jesús el que te voy a dar el ejemplo. Ya te imaginarás que es un buen ejemplo, porque es por parte de Jesús. No se trata de una pelea física o material. La batalla espiritual es una pelea que el apóstol describe a las fuerzas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, que enfrentamos como principados y potestades, que son ángeles caídos. Tú sabes que Satanás te trajo la tercera parte de los ángeles que servían al Altísimo, a Dios.
Dice la Biblia, a causa de tus múltiples contrataciones. Es decir, en otras palabras, Satanás andaba haciendo contratos y diciéndoles, vente, yo te voy a ofrecer mejor, qué sé yo, ni imagino y ni quiero saber, me imagino que vas a reinar conmigo, vas a ser más, yo voy a ser más que Dios, etcétera. Dice, a causa de tus múltiples contrataciones fue echado del cielo y se trajo la tercera parte. Y esos son los demonios que, por cierto, déjame decirte, Dios es omnipresente, Dios está aquí y Dios está en todas partes. Satanás no es omnipresente, él es un ser creado, no puede crear nada nuevo. Entonces Satanás, él no puede estar aquí y en otro lado. Por eso utiliza a sus ángeles caídos, a la tercera parte de esas personas tan tontas, porque son tontas, haber dejado el trono, haber dejado de servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, que vivirá por la eternidad, para venir a servir a un ser derrotado. Entonces él se basa de esos, porque no puede estar en todos lados. Entonces esos son los ángeles caídos que trabajan a su servicio. El diablo se ubica en lugares estratégicos, está planeando, sabe cuál es lo que te hace que tú eres más sensible, y en ese lugar es donde te ataca. Son estrategias para hacernos guerra a nosotros, y cuenta, como te dije, con sus demonios para su propósito. Son invisibles y están dedicados a la destrucción de la vida mental, dirigidos por Satanás. Es aquí donde yo sufría convulsiones, y es aquí donde yo no recordaba quién era cuando regresaba de mi convulsión. Me atacó, ¿qué? En la mente. Me decía, vas a estar en un hospital psiquiátrico, y mi mente imaginaba, y mi mente me veía, y veía cómo me visitaba mi esposo y mis hijos, y cómo horrible, hasta que empecé a usar las armas que son poderosas en Dios. Cuando dice que son poderosas en Dios, ¿qué más queremos? Sin duda alguna, hoy estoy aquí, hace más de 20 años eso. Hoy estoy aquí, derribé todo argumento. No es fácil, pero empieza. Si tienes alguna batalla, no esperes a que pase más tiempo. ¿Cuál es el trofeo en esta pelea, el campo de batalla? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5, en versión Reina Valera. Aquí dice cómo debemos de tomar el control de nuestros pensamientos, derribando, desmoronando, haciendo a un lado argumentos, cosas falsas. Argumentos es falso. Cuando viene el enemigo, literalmente falso. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Debemos llevarlas, nuestros pensamientos, y someterlos a la autoridad de Cristo. Esto significa, iglesia, checa esto que te voy a decir, derribando todo argumento. Tú y yo, esto significa que tú y yo tenemos que evaluar constantemente. No lo dejes a la desidia, estar constante. Lo que estoy pensando va de acuerdo a la palabra. Lo que estoy pensando me está sacando de la jugada, de lo que el plan que Dios tiene para mí. Evalúate constantemente los pensamientos, ideas, todo que a la luz de la palabra. A ver, esto que estoy pensando, ¿está en la palabra? No está. Derriba ese argumento antes de que se convierta en una fortaleza, porque va ascendiendo, va creciendo. Y somételos a la autoridad y a la obediencia de Cristo. Rechaza los pensamientos que se oponen a la verdad de su palabra. Todo lo que vaya en contra de su palabra, tienes que rechazarlo. El enemigo pelea por la posición de tu mente y de la mía, porque si logra ganar tu mente, yo lo sé porque lo viví, y no sé cuántos conmigo, porque si logra controlar tu mente, podrá controlarte en todo. Serás como un robot cuando él pueda dominar tu mente. Pero sabes, y lo tengo que decir porque es así, ¿sabes cuál es nuestro gran problema nosotros los cristianos? ¿Cuál es el problema? Que no hemos tal vez podido vencer, que perdemos muy fácil el control
de nuestros pensamientos. Ese es el problema de nosotros los cristianos. Le damos libertad a nuestra mente y pensamos cosas que quizás nunca van a suceder. Le damos libertad para que piense y se imagine cosas que, como te digo, a lo mejor ni llegan, y que lo más seguro es que no llegan, pero que nosotros le damos la libertad. Y le das y le das. Yo de repente le digo a mi hijo: oye, hijo, fíjate que estoy pensando esto, yo creo que esto pasa por esto y por lo otro. Le dice: ay, mamá, me dice mi hijo, mi Israel, ¿otra vez estás pensando así? Si es cierto, ¿verdad? Sí me pasa. Y digo: no va a ser así. No, mamá, ¿por qué esto y lo otro? Es una de las batallas que tengo o que tenemos, y que no quería decirlo, pero sí batallo de repente con: ¿será por esto? ¿Irá a pasar aquello? Y la mente vuela y no pasa, no llega a pasar. Dice: ¿te acuerdas que también la otra vez pensaste que a lo mejor esto estaba pasando por aquello? ¿Y qué pasó? ¿Verdad que no fue? No. Y ya, me da mi terapia y digo: es verdad, por eso es que dije, tenemos que seguir hablando de cómo pelear por nuestra mente. Segunda de Corintios capítulo 10 en Nueva Versión Internacional. Lo leemos ahora en Nueva Versión Internacional. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dice: destruimos, derribamos, demolemos, desmoronamos todo razonamiento soberbio, y dejamos de hacer películas, como yo, películas mentales de dolor y de tragedia. Ese es el problema que ocurre en nosotros los cristianos, que ocupamos los pensamientos en cosas muy diferentes a lo que Dios tiene escrito en su palabra y en sus promesas. Mira, el salmista David lo dijo así, Salmo 2, capítulo 1, versión Reina Valera, por favor, 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos tienen pensamientos, cosas vanas? Dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí el salmista escribe sobre el comportamiento incorrecto y algo que se llama vana imaginación. Dice: ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué es lo que significa la palabra vano? Vano significa inútil y sin ningún propósito. Los pueblos piensan cosas inútiles, cosas sin ningún propósito, sin nada bueno. Eso significa vano. Si se utiliza la capacidad de la mente humana para imaginar cosas que no están fundadas en la palabra de Dios, nuevamente quiero repetirlo: si tú y yo utilizamos la capacidad de la mente humana, que es muchísima, que es muy grande, dicen que la mente es muy poderosa, y tienen razón, la razón, la verdad es que sí. Si utilizas la capacidad de la mente humana para imaginar cosas que no están fundadas en la palabra de Dios, va a producir un comportamiento equivocado. Vas a irte de esta tierra antes de tiempo. Si tú piensas que lo que te dijeron es de muerte, te vas a ir antes de tiempo. Vas a actuar de una manera equivocada. Cuando permitimos que nuestra mente vuele, divague en pensamientos de dolor y de tragedia, enseguida, en cuanto tú empieces a tener esos pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, de dolor y de cosas desagradables, fíjate bien, el miedo, la duda, el estrés que está a la orden del día, y ansiedad y la incredulidad se van a apoderar de nosotros, y eso puede desencadenar un caos en tu vida. ¿Qué es donde diriges y qué dejas entrar a tu mente? Y cuando dejamos entrar voluntaria o involuntariamente, inmediatamente detéctalo y renuévalo con la palabra de nuestro Señor. Mira lo que dice. Yo te pregunto, ¿sabes lo que dice Job 3:25? Dámelo en Reina Valera y luego después lo leemos en Nueva Traducción Viviente.
Todos sabemos esos versículos. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Conocí una persona ajena a mí que estábamos en una mesa y ella dice, mi amiga me presentó a la tercera persona, una mujer de Dios, sí, ahora, pero en aquel entonces no. Y nos platicó el testimonio que ella tenía una hija de nombre Paulina y que ella me dijo que su hija decía: mamá, creo que ya no sé si lo he platicado, pero dice: yo tengo miedo de morir antes de los 20 años, mamá. Yo siento que a los 20 yo ya no, es hasta donde voy a llegar a los 20. Era una chica tan bonita porque me enseñaron las fotos y es una tristeza. Y decía, y pensamientos, dice, es que algo me dice, mamá, pero ellos no conocían de Cristo. Alguna línea de iniquidad, no sé qué pasaría ahí. Algo la perseguía, sí. Cuando no estás en Cristo, la tercera y la hasta cuarta generación, las maldiciones siguen cuando no estás en Cristo Jesús. Entonces ella decía, mi hija, y decía, no, hija, no digas eso, no, mamá. Y ella decía, yo no llego a los 20, yo tengo pensamientos, yo lucho. Y cuando ella me dice eso, digo, ay, Dios mío, pues sí, es una batalla, eso, las palabras. Cuando te iniciamos, te dije, vamos a hacer nuestra declaración, porque esas palabras no se las está llevando el viento, estás hablándolas para ti, tienen efecto. Ciertamente esta chica murió exactamente a los 20 años. Hay alguien que dice, somos lo que comemos, ¿verdad? Porque algunos, decía mi esposo, tenemos testimonio de cómo comemos. Somos lo que hablamos y pensamos también. Es tan poderoso. Y así, varios casos el miedo que a esta chica tenía, le aconteció, como lo dice Job. Lo podemos ver también en Reina Valera, Nueva Traducción Viviente. Ahora, por favor. Lo que yo siempre, esta chica siempre, desde pequeña dijo, no paso de los 20, y así fue. Dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. No me lo digas, ni lo digas en voz alta, pero hay algo que tú le tengas miedo, que tú le tengas terror. Dijeran por ahí, cúrate en salud, no esperes a que eso acontezca. Dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió y se hizo realidad lo que me horrorizaba. Qué versículo tan tremendo, tan espeluznante. Lo que me horrorizaba. Hay algo que el enemigo haya sembrado en ti que te horroriza, que tienes temor. No hables tus temores. Cambia tu mente, renueva tu mente, porque a él, tú y yo sabemos que le aconteció. Job decía que lo tenía más terror, lo que más le espantaba, el miedo que más le asustaba, en otras palabras, que lo que más pensaba, así, lo que más pensaba, si mis hijos pecaron, por si mis hijos hicieron, por si mis hijos están en adulterio, por si mis hijos, en esto él pensaba, en esto meditaba, en esto pensaba. Y lo que más miedo tenía, todos lo sabemos, lo que más pensaba, a lo que más le dio lugar en su mente, en el caso de Job, fue tragedia, fue muerte, y eso fue lo que le sobrevino. Job le dio libertad a su mente, no peleó con sus pensamientos que lo atemorizaban. ¿Qué te atemoriza hoy? Otra vez te digo, no lo digas, pelea, usa las armas. No nomás le hace el versículo, está bonito el versículo y sí es poderoso. Eso no va a ser el cambio. Lo que hablamos, lo que decimos, usamos nuestras armas. No se te olvide, quizás se te puedan olvidar muchas cosas, pero dice, úsalas. Usamos nuestras armas. Job no peleó con los pensamientos que lo llenaban de terror. Él le dio libertad a su mente para pensar lo peor y después meditar y por lo tanto imaginar en lo que le horrorizaba. Cuando él vino, después de que le vino eso, lo que todos sabemos que le aconteció, dice la Biblia que no encontraba paz, no tendría calma. Qué terrible es eso. Y no tendría tranquilidad, no tenía serenidad tampoco. Solo encontró turbación. Así lo dice Job, capítulo 3:26, en Nueva Versión Internacional.
después de lo que le sobrevino, decía: no encuentro paz. Ay, Dios mío, yo a veces me da pena, pero tengo que decirlo. Cuando estuve en su momento, eso yo lo sé. Yo sé lo que es eso, 24/7 no sentir paz y solo vivir invadida de miedo pensando que me iba a morir. Dice: no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo. Imagínate, no hallaba reposo, o sea, no hallaba tranquilidad. Solamente ¿qué? Agitación, frustración, turbación. Eso era. Después de que le aconteció lo que más le temía, no tenía paz. Verdaderamente impresionante. Tú te puedes imaginar toda la tragedia que le aconteció por el simple hecho, escúchame esto, por el todo lo que le aconteció por el simple hecho de permitirle a su mente pensar mal y no pelear contra esos pensamientos vanos, pensamientos destructivos. Iglesia, si tú y yo no ponemos nuestros pensamientos en el lugar correcto, los problemas, las dificultades se van a empezar a convertir en un caos en tu vida, porque los vas a dejar crecer. Y para que esto no suceda, la clave está llevar nuestros pensamientos en lugar correcto. Como dijimos, ¿dónde? En la palabra de Dios. Renovarlos, cambiarlos, sustituirlos por lo que está escrito en su palabra. Efesios 4:23, nueva traducción viviente. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los ¿qué? Los pensamientos. Renuévalos. ¿Qué noticias te dieron? Ve a la palabra, porque eso es una mala noticia te dieron y esa noticia está aquí, taladrando, hablando, haciendo imágenes, y este versículo dice: ve y que renueve tus pensamientos, y por lo tanto renovará tus actitudes. Cuando renueves tus pensamientos de acuerdo a la palabra y sustituyas esos falsos y vanos argumentos, entonces vas a tener una actitud diferente, porque tu pensamiento será renovado por la palabra. Entonces podrás tener buenas actitudes. Entonces aquí estamos viendo situaciones difíciles. Mira, aunque se levanten los problemas y así también se levanten todo tipo de adversidad, si llevamos nuestra mente y nuestros pensamientos a Dios y a su palabra y a su incorruptible promesa, recordando quién es Dios, qué te prometió Dios. Dios es un Dios de vida y no Dios de muerte. Y no olvides lo que Él ha hecho a nuestro favor. Al hacer esto se va a hacer realidad, lo que dice Isaías 26:3. Cuando llevas tus pensamientos a Él, mira lo que pasa. En nueva traducción viviente, por favor, Isaías 23:3. Tú guardarás en perfecta. Yo llevo mis pensamientos de derrota, de angustia, de temor, de tristeza, todos pensamientos, yo los llevo a Él. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa cuando tú los llevas. Él guarda en perfecta paz. Ahorita te voy a leer otra traducción. En perfecta paz. ¿Quién no añora la perfecta paz? Amén. ¿Quién no quiere esa perfecta paz? A todos los que los que confían en ti, a todos los que se concentran en sus pensamientos. Siempre lo he dicho, se concentran, porque sabemos que no es fácil. Para allá y te dicen esto, para acá te dicen lo otro, pero tú te concentras en la palabra. Concentrarse. Cuando te concentras en los pensamientos, esa es la paz duradera. Esa es la clave para una paz real, no ficticia. Poner nuestros pensamientos y nuestra total confianza en Dios. Problemas, sabemos que mientras estemos en este mundo caído, siempre van a venir. Tiempos difíciles, algunos síntomas, pero así suframos también el dolor de una partida que amamos, de alguien que amamos, de un ser. Así los sueños que aparentemente se hayan derrumbado y vengan fuertes tormentas, no dejemos de mirar y de pensar y de confiar en Dios. No lo dejes de hacer
así se esté derrumbando el mundo y cayendo a pedazos. Isaías nos lo dice claramente. Dámelo en Reina Valera, por favor, también. Isaías 26, verso 3. Hay 3 cosas en este versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice que cuando perseveramos, Él nos guarda en completa paz. ¿Qué significa perseverar? Mantenerme, sostenerme, aferrarnos. Así dice, así que tú guardarás en completa paz ese pensamiento en el cual persevero, me aferro. Eso quiere decir, me aferro, me mantengo y me sostengo. Observa bien, ahí puedes observar, míralo mientras yo lo desmenuzo. Observa que hay 3 palabras o 3 frases claves en este texto de Isaías. Lo tenemos en pantalla, chécalo conmigo. Primero, confiar en Él. Segundo, perseverar en Él. Tercero, una completa paz. Por lo tanto, entonces este versículo quedaría así, parafraseado por mí. Escucha, queda de la siguiente manera: si confiamos en Él y hago que mis pensamientos perseveren, o sea, se aferren a Él, va a llegar a mi vida paz, y no cualquier paz, sino una paz completa. Dame el favor de decírtelo de nuevo. Ahí está. Si confías en Él y hago que mis pensamientos perseveren, se mantengan y se aferren a Él, entonces va a llegar a mi vida y a tu vida no cualquier paz, sino una paz duradera, una completa, no pedazos, no nomás un día, no nomás 2 días, completa paz. Así es como nos lo dice Isaías, solo que lo desmenucé. No estamos hablando de que lo que va a venir en el futuro, no estoy diciendo que no va a venir cosas difíciles, nunca dije eso. Lo cierto es, y te lo quiero decir hoy, es que si permitimos que nuestros pensamientos den lugar a estar hablando erradamente de la difícil situación que tú estés pasando, o la desesperación en la que tú estás, o en las circunstancias que estés viviendo, si tú estás hablando pura derrota, eso vas a recibir. En vez de permitir que tus pensamientos piensen eso, tú tienes que ocupar tus pensamientos en los siguientes. Más bien tienes que decir: me aferro a sus promesas, a la verdad de quién es Dios. Me aferro y me mantengo en lo que está escrito, en la palabra que Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? De tapa a tapa está lo que Dios tiene para ti en su palabra. Cuando tú haces eso, al ocupar tú, los pensamientos, entonces sobre ti y sobre mí vendrá una completa y verdadera y perfecta paz. ¿Alguien dice amén? Amén. Eso es pelear por tu mente. No dejes que crezca los argumentos que se hayan dicho o que tú mismo hayas dicho contra ti. Eso es pelear con tu mente. Cambio lo que me dijeron, cambio lo que han profetizado, cambio la maldición que me hayan dicho, cambio todo lo que me hayan dicho al renovar mi mente, cambio mis pensamientos. Un ejemplo, y te dije que iba a dar 2 ejemplos para terminar. Un ejemplo es de David. No lo vamos a leer, pero si tú te lees en casa todo el Salmo 42, David se muestra en un estado de depresión y ansiedad. ¿Quién iba a decir que el salmista, aquel joven guapo, verdad? Porque así lo dice la Biblia. ¿Cómo no lo conocimos? ¿Cómo no lo conocí? Ahora que estoy soltera, pero pues ya no está aquí, ¿verdad? Pero ese jovencito que peleó y todo eso, iba a caer en ansiedad, que peleaba contra osos, contra leones y los despedazaba con sus manos. Eso fue un ser humano como tú y como yo. Sufrió de ansiedad. Todo el versículo 42 lo dice. Sin embargo, en lugar de dejar que sus pensamientos negativos, que también los tuvo, lo consumieran, David decide pelear por su mente y se acuerda a sí mismo de la fidelidad de Dios y de su promesa. Pelea por su mente, se acuerda de lo que Dios es fiel. Salmo 42, capítulo 3 al 5. ¿Quién nos ha identificado con este primer versículo? Fueron mis lágrimas, así de fácil, fueron mis lágrimas de mi pan
de día y de noche. ¿Alguien le ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿Alguien le ha pasado por esos momentos? Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿en dónde está tu Dios? Ah, porque son buenos para decirme, no, pues no que estás, ¿qué tienes? Pues no que tu Dios, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4. Ahí, el mismo, ajá. Él respondió, no, estamos ahí, nada más que el verso 4. Salmo 42, versículo 3, no, 2, 3. Ahí está. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, y entre voces de alegría y de alabanza y el pueblo de fiesta. Se empezó a acordar que él había guiado al pueblo para adorar y alabar al Señor. Primero decía, Señor, ese verso empieza, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma, Señor, por ti. Así empieza ese salmo. Pero como dice en el verso 5, él le dice a su alma, todo lo que el Señor ha hecho por ti. En el versículo anterior, si yo iba y te alababa y era el dirigente yo guiaba al pueblo. Luego se acuerda y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Cuántos no nos hemos abatido y nos hemos turbado? Pero se habla a sí mismo y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás abatido? Dice, dentro de mí, espera en Dios, cree, sigue creyendo en Dios, porque aún he de alabarte. Ahí está, porque aún he de alabarte, Salvador. Lo tengo yo aquí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de alabarte, Dios de mi salvación y Dios mío. Él estaba pasando por una depresión profunda y ansiedad. Y empieza, Señor, así como el siervo, yo te necesito, como clama por las aguas. Y luego se empieza a acordar, bueno, si yo dirigía, si yo guiaba al pueblo. Oh, acuérdate, alma mía, ¿por qué estás triste? Iglesia, hermanos, ¿por qué estás triste? Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate cómo servías, acuérdate de esto. Y él le dice, oh, alma, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te abates? Aún con todo eso, dice, mi alma te ha de alabar. No le estaba pasando bien, por supuesto que no. Aquí David expresa, y si tú lees todo el Salmo vas a ver que es verdad, un profundo anhelo en Dios y confianza a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo. Él dice, tú eres salvación mía. Cuando dice salvación mía, es una declaración de fe que trasciende la desesperación que él está viviendo. Oh, salvación mía. ¿Sí? Está viviendo alguna desesperación, pero dice, aún así eres salvación mía. Esta esperanza de la que habla David no se basa en un cambio de circunstancias inmediatas. A veces queremos cambios, pero ya, todos. Sin embargo, él se mantuvo. No se basa en las circunstancias inmediatas, sino en las promesas que son fieles y verdaderas de Dios. Mi último ejemplo, si lo alcanzo a decir, el último ejemplo es Jesús, cuando es tentado por Satanás en el desierto. Todos sabemos eso, todos hemos escuchado cuando Jesús es tentado. Sin embargo, Jesús pelea por su mente, citando palabras de Dios. Esa es la forma que por eso te dije, al final es con broche de oro, porque es Jesús del que te voy a dar, el que nos pone el ejemplo de cómo pelear con tu mente. Obvio, tienes que tener palabra de Dios para poder pelear por tu mente, y rechaza así las tentaciones de Satanás. Mateo capítulo 4 versículo 2, 3 y 4 en Reina Valera. ¿No está? Ah, sí, sí está. Y después de haber ayunado, es importante el ayuno, iglesia, es importante el ayuno, es importante. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cómo no? Yo que lo entiendo muy bien ahí. Verso 3.
Vino el tentador. ¿Quién es el tentador? ¿Alguien, un valiente que me diga quién es el tentador? ¿Quién es? Satanás. Vino el tentador. Hay personas que dicen, es que Dios me tentó. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que Dios te tienta. Claramente, no es el tema, pero cabe señalarte ahí. Vino el tentador. El tentador es Satanás. Él es el que nos tienta. Él es el que te dice tantito. Eras alcohólico, pero nomás tómale tantito. No te va a pasar nada. Eso es una tentación. El enemigo es el tentador, que quede claro. Y vino el tentador, vino a él, a Jesús, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ándale, estaba hablando, estaba tentándolo de esa manera. Verso 4. Y él respondió: escrito está. Obvio, tenía palabra. ¿Cómo puedes resistir la tentación si no tuvieras palabra en ti? Si no estuvieras escudriñando la palabra ni escuchándola, ¿cómo vas a poder resistir al tentador? No se podría. Aquí está el ejemplo del Señor. 40 días nada más tenían ayuno. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto sí es tinta y papel, pero un día salió de la boca del Padre e inspiró a 40 autores, si no me equivoco, a escribir la palabra de Dios, a más de 40 autores. Verso 5. No. Sí, no, solo el verso 4. Sí, él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Cuando Jesús y Satanás, imagínate el conflicto que tenían en el desierto, porque esto ocurrió en el desierto. Cuando Jesús y Satanás tuvieron la batalla en el desierto, fíjate bien que no pelearon con armas físicas. Ninguno de los dos traía un machete, ninguno de los dos traía un misil, ninguno de los dos traía una espada, hablando físicamente. Ninguno de los dos, ni Satanás ni Jesús. Ninguno de los dos sacó ningún arma. Lo que pasó aquí, en esto que acabamos de leer, y todavía hay más ejemplos de cómo el enemigo lo tentó, lo que pasó aquí fue una guerra de palabras. Cada quien habló lo que pensaba y lo que traía en su corazón, en su mente, y salió de su boca. El tentador lo quiso tentar, pero las palabras de nuestro Señor fueron lo que hizo, obviamente, que lo puso en su lugar. Fue una guerra de palabras, fue una guerra de argumentos. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él exponía sus argumentos. Actualmente, iglesia, escuchamos guerras, y cómo se escucha, de un país contra otro país. Y así como ocurren estas guerras en lo terrenal, también ocurren en la mente. Pero te paso la siguiente información. Para ganar una guerra, un país tiene que tener, como tú lo sabes, por mencionar algunas cosas, tanques, misiles, soldados, ¿sí o no? Para que una guerra le declare la guerra a otro país, tiene que tener arsenal, su armamento. Sin embargo, los argumentos que Satanás pone en nuestras mentes pueden ser más peligrosos que una arma de fuego. Los pensamientos malos pueden ser más destructivos que los misiles. Y Satanás sabe hacer una guerra psicológica en la mente de sus enemigos, que somos nosotros, el pueblo de Dios. La clave para la victoria o la derrota, iglesia, escucha, la alabanza, si me hace el favor, la clave para la victoria o para la derrota, nuevamente, para la victoria o para la derrota, no están las circunstancias que tú estés pasando, por muy difíciles que estas sean. Ahí no está la clave, ahí no está la victoria. No, ¿está en dónde? En tu mente, en el campo de batalla. Jesús lo puso en su lugar diciéndole: escrito está. Tienes lectura en tu palabra, en tu corazón, en tu espíritu, la has llenado para cuando venga el tentador y te diga: te diagnosticaron esto, te queda tanto tiempo de vida,
y tú saques tu espada del Espíritu y la palabra y le digas, escrito está, no moriré sino que viviré. Tenemos palabra como Jesús nos pone el ejemplo. No estoy enojada, ¿eh? Me vi un poquito así, pero no estoy enojada. Es aquí, en tu mente, en donde es el campo de batalla, en la mente humana, donde ganas o pierdes las batallas más importantes de tu vida. Esta chica que te dije dijo, voy a morir a los 20 años, y así fue. Más poderosa que un arma son los pensamientos negativos. Terminamos con Romanos capítulo 12:2, nueva traducción viviente. Si me lo dejan en pantallas y la alabanza sube, por favor. Romanos 12:2, nueva traducción viviente. Terminamos con léelo conmigo, por favor. Me dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que ¿quién? Que Dios, que su palabra, que la Biblia, que las escrituras los transforme en personas nuevas. ¿Cómo nos transforma en personas nuevas? Sigue leyendo conmigo. Al cambiarles la manera de pensar. Si piensas mal, quieres que tu manera de pensar esté de acuerdo a la palabra, es la palabra, la lectura de la palabra y lo que estamos haciendo ahorita, escuchándola. Al cambiarle las maneras de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. La voluntad de Dios es que vivas mucho, no que mueras antes. Morir antes no es bueno, pero la de Él dice que es buena, entonces es larga vida, es agradable. Una vida desahogada, hablando económicamente desahogada, ¿por qué no? Es agradable, no te preocuparte por lo el día de mañana. ¿Y qué dice? Y perfecta, perfecta. Pelear por la mente es una batalla constante. Mientras tú estés en este, como decía Kenneth Hagin, decía, en este saco de huesos y carne, tendremos no pienses, tenemos un enemigo. Y él anda al acecho, anda buscando. Me gusta que dice que anda buscando. Si busca quiere decir que no se puede devorar a cualquiera. Dice, los de Rema siempre tienen palabra de Dios. Voy a buscar por otro lado porque aquí no. Amén. ¿Alguien diga amén, hombre? Amén. Pelear por la mente, la batalla es algo constante. Tienes que tener disciplina también. Y aunque sí, Satanás es un enemigo astuto, no olvides que podemos defender, pelear por nuestra mente en contra de sus ataques. ¿Cómo? Mediante la oración, la fe, el ayuno, la lectura de la palabra, la convivencia entre los creyentes, alentándonos unos a otros. Y como lo oímos ahorita en Romanos 12:2, renovando nuestra mente en Cristo. Es la forma en que tú y yo peleamos y por supuesto en Cristo Jesús ganamos la batalla de la mente. ¿Por qué no das un aplauso a tu libertador y te pones de pie y alabas conmigo al que nos dio las armas, al que te puso todo? Iglesia, no en bandeja de plata, en bandeja de oro. Tenemos nuestras armas, las usas, usamos nuestras armas. Cuando el tentador tentó, válgame, a Jesús, él tenía palabra dentro de él. Él tenía suficientes armas para derribarle todo argumento a Satanás. Te invito a que alces tus manos, te invito a que alabes, porque hay poder cuando tú alabas al Señor, porque el enemigo huye donde hay alabanza y donde ve tus manos levantadas. Donde ve tus ojos, cierra tus ojos y adórale. Mira que te ha equipado con un arsenal para poder pelear por tu mente y ganarla, porque no estás solo. En tus fuerzas jamás lo podrías hacer, pero gloria a su nombre, no estamos solos. Entonamos un canto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con todo nuestro ser, iglesia. Vamos, vamos, iglesia. El enemigo huye en la alabanza. Gracias, Jesús. Dale un aplauso de alabanza al digno, al que es digno.
al que ha provisto todo lo que necesitamos para derribar todo argumento falso. Amén, 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 amén. Puedes tomar tu lugar. Que la palabra que Dios haya hablado quede implantada en tus corazones y haga rema. Amén. Si alguien quiere renovar sus fuerzas, ¿verdad? Comiendo, los invitamos al talento. Vamos a orar por las ofrendas. Amado Señor, gracias porque lo que siembran mis hermanos, Señor, no regresa vacío, Dios. Así como tu palabra, Padre, sino que hace lo que dijo que haría. Gracias, Dios, porque la siembra de ellos, Dios, crece abundante. Me gusta decir que tus matemáticas son mejores que las nuestras, Señor. Así que multiplica, Señor, la siembra de mis hermanos en una cosecha súper abundante, Señor. 100 veces nada más, Señor, cada lo que ellos siembren, Padre, en el Alfolí, Dios, en esta tu casa, Señor. También te doy gracias por Rema Virtual, Señor, el cual sigue sosteniendo junto con mis hermanos de Rema presencial, Señor. Rema Virtual, que bendiga, Señor, sus diezmos, ofrendas, Padre. Cada siembra, Señor, nunca es pequeña, porque tú la multiplicas en gran manera, Dios. Bendiciones, Padre, para ellos y cielos abiertos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, pues de ayer en 8 ya es el aniversario. El sábado, te recuerdo, iglesia, sábado 10 de la mañana, nuestra hermana Norma Hernández, profeta, estará compartiendo con mujeres. Desayuno no lo es, para que tú vengas desayunado. Habrá administración, siempre es voluntaria la administración. Es una mujer de Dios. Yo lo he dicho y sí lo sostengo, y vuelven a venir, la verdad, personas que sí edifiquen, que sí levanten, que sí vengan y que pensemos de acuerdo a la palabra, que estemos unidos. Dice la Biblia, y andarán dos juntos si no están de acuerdo. Pero gracias a Dios, porque la administración de ella y su forma de predicar va de acuerdo a lo que nosotros creemos. Entonces estará ministrando. No vayas a faltar y trae invitados, por favor. Y ese mismo sábado, 6 de la tarde, todos, por favor, no vayan a faltar. A las 6 de la tarde también estará compartiendo. Domingo, 10 de la mañana, te recuerdo, un solo servicio, donde también estaremos orando por las primicias, lo primero del año. Vamos a orar por eso. Es algo que mi esposo, yo lo he platicado, una hermana, bueno, sí lo voy a decir, Anaí llegó un día y le dijo: pastor, este año definitivamente usted no recogió primicias, y yo quiero decirle que no fue lo mismo, porque le dice la Biblia que traigamos lo primero, Señor, al Señor, y es de bendición. Y mi esposo, la verdad, a petición de ella y de otras personas, dijo: bueno, vamos a implementarlas. Entonces se recogerán primicias. Todo, absolutamente todo en Rema es voluntario. Nada habrá sobres blancos por si alguien necesita sembrar sus primicias, y si no, no hay ningún problema. Jamás ha habido ni habrá. Estaremos orando, un grupo, unas personas aquí y otros para iniciar el año. Como siempre, como cada año, trae a tu familia. Si dices, ellos casi no les gustan venir, invítalos, porque vamos a estar orando por las familias. Y estaremos, después de la administración, estaremos compartiendo los alimentos, pastel, a estas alturas. Yo siempre, los años pasados, tenía cubierto absolutamente todo lo del aniversario. Todavía hay algunos detalles. Si tú quieres aportar algo, no importa la cantidad, porque como dije hace un momento, Dios lo multiplica. Cualquier apoyo, la verdad, es bienvenido. Y si no, no importa, porque de alguna manera el Señor siempre saca a su pueblo adelante. De todas maneras, te invito a que nos vengas a acompañar. Son 19 años, iglesia. 19 se oye fácil y se dice fácil, pero los 19 años son 19 años, donde hemos visto la fidelidad de Dios, de que la obra que nació en el corazón del Señor se ha mantenido. Ahora, si alguien puede decir amén, amén, se ha mantenido y se mantendrá hasta que Él venga por ti y por mí. Amén, gloria a Dios. Bueno, serían todos nuestros anuncios, y para que recobres fuerzas, te invito a que nos acompañes en el talento. Hay un nuevo menú, así que
Si no tienes otra cosa que hacer, y si no, pues entiende. Si gustas ponerte de pie para quedar despedidos, de verdad te agradezco enormemente el tiempo que viniste a escuchar palabra de Dios, que tomaste y dejaste. Todos tenemos cosas que hacer siempre, pero démosle lugar primeramente al Señor. Levantamos nuestras manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Rema, que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí peleando por nuestra mente y ganándola, por supuesto, en Cristo Jesús. Y ahora sí todos decimos amén y amén. Dale un aplauso. Quedamos despedidos, amada y bendecida iglesia.